Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 33. Cruzando los Alpes. En el episodio anterior vimos cómo, después de que Aníbal tomara Sagunto, haciendo caso omiso de las advertencias romanas, Roma envió una delegación de 5 senadores a Cartago, liderados por Quinto Fabio Máximo Verrucoso, y tras una breve negociación, se declaró la guerra a Cartago, comenzando lo que hoy conocemos como la Segunda Guerra Púnica. Era el 218 a.C., y los cónsules del año eran Publio Cornelio Escipión, el padre del famoso Escipión africano, y Tiberio Sempronio Longo. En previsión de la guerra, los cónsules reclutaron 6 legiones en lugar de las habituales 4, llamaron a armas a los pueblos aliados de Italia y fletaron una gran armada. Después, dividieron el gran ejército en 3 partes. La mayor se le entregó a Tiberio Sempronio Longo, que se estableció en Sicilia con la misión de preparar un asalto a las costas africanas y un ataque directo a la ciudad de Cartago. La segunda mayor fuerza se le asignó a Publio Cornelio Escipión, con la misión de establecerse en Hispania e impedir que Aníbal pudiera atravesar el río Ebro. Por último, una pequeña fuerza de retaguardia se le asignó al pretor Lucio Manlio, con el objetivo de salvaguardar la paz en la recién conquistada Galia Cisalpina, es decir, el Valle del Po al sur de los Alpes. En total, entre Roma y las tropas aliadas, se había reunido un ejército de 67.000 soldados de infantería y 4.400 de caballería. Mientras tanto, Aníbal, también en previsión de la guerra, inició una campaña de reclutamiento masiva, tanto en África como en Hispania. Preparó sus ejércitos y estableció contactos con las tribus galas de los Alpes, enemigas de Roma, para asegurarse su apoyo cuando llegase la guerra a Italia. Por último, dio instrucciones a su hermano Asdrúbal para que continuase el gobierno de Hispania en su ausencia. Era importante mantener Hispania, pues sería la retaguardia de Aníbal y de donde provendrían sus suministros y el dinero para pagar a sus tropas. Después, Aníbal pasó el resto del invierno preparándose para la marcha, para la que reunió 90.000 soldados de infantería, 12.000 de caballería y 58 elefantes. Además, en Hispania le dejó a su hermano Asdrúbal unas 12.500 tropas de infantería, 2.500 de caballería y 21 elefantes. Todas estas preparaciones de guerra retrasaron a Aníbal. Aunque la guerra se declaró formalmente en marzo del año 218 a.C., y por lo tanto las noticias llegaron a Aníbal alrededor de abril, él no pudo partir de Carhadash hasta finales de mayo. Todas las tropas de Aníbal se dirigieron hacia el norte, recorriendo la costa este de la península ibérica, y cruzaron el Ebro sin dudarlo ni un momento. Una vez allí, Aníbal decidió respetar a las colonias griegas de Salou y Ampurias, o Salario y Emporión, como se conocían entonces, que aunque eran aliadas romanas, eran ciudades fortificadas que le habría llevado demasiado tiempo tomar. Sin embargo, entre el Ebro y los Pirineos, Aníbal tuvo que enfrentarse a nuevas y duras tribus hispanas, en las que perdió alrededor de 7.000 tropas. A continuación, Aníbal nombró a un tal Anón el gobernante de la nueva región conquistada, para que la mantuviese, y dejó con él unos 11.000 soldados. Por último, Aníbal licenció unos 10.000 soldados más. Tal vez porque tras verles en batalla no le parecieron lo suficientemente buenos, o tal vez para motivar al resto de sus tropas de que luchar con él no significaba para siempre. Todos tendrían opción de regresar con sus familias. En cualquier caso, de los 90.000 soldados que partieron de Cartagena, solamente 50.000 atravesaron los Pirineos. Igualmente, de los 12.000 caballeros que les contaba al principio, tan solo se quedó con unos 9.000. Sin embargo, lo que más fastidió los planes de Aníbal fueron los retrasos que sufrió por culpa de estas tribus hispanas. El mes de septiembre estaba comenzando y aún ni siquiera había salido de Hispania. Y entre tanto, ¿qué estaban haciendo los romanos? ¿Cómo era posible que con todos los retrasos que acumulaba Aníbal, y habiendo decidido el Senado que uno de los cónsules llevaría un ejército a Hispania para evitar que Aníbal cruzase el Ebro, no hubiese llegado todavía? En efecto, Publio Cornelio Escipión había recibido 23.000 soldados de infantería, 1.600 de caballería y suficientes barcos para llegar a Hispania. Pero antes de partir,
Una rebelión de los galos ligures de la Galia Cisalpina, instigada por los agentes de Aníbal, había retrasado su partida hasta finales de agosto. Fue una rebelión a gran escala que el pretor encargado de la seguridad de la provincia no pudo controlar y obligó a Cornelio Escipión a intervenir para defender el territorio propio. Por último, como ya sabemos, Sempronio Longo, el otro cónsul, había llegado hasta Sicilia y se encontraba en Lilibeo haciendo los preparativos necesarios para una invasión africana. Finalmente, en septiembre del año 218 a.C., tanto Aníbal como Cornelio Escipión pudieron ponerse en marcha de nuevo. Cornelio Escipión embarcó a sus tropas desde Pisa y fue navegando por la costa sur de la Galia, de este a oeste. Por su parte, Aníbal atravesó los Pirineos y marchó por la costa sur de la Galia, de oeste a este. Como marchaba por territorio enemigo, Aníbal fue pagando a los diferentes galos habitantes de las zonas que atravesaba para que le franqueasen el paso sin mayores problemas. Cuando las noticias de que Aníbal había atravesado ya los Pirineos llegaron a oídos de Cornelio Escipión, este decidió fondear en la colonia griega de Masalia, la actual Marsella, una aliada romana. Desembarcó a las tropas convencido de que Aníbal tardaría tiempo en atravesar la Galia, pues no contaba con los sobornos y regalos que hacía el cartaginés, y le pilló completamente desprevenido cuando apenas unos días más tarde sus exploradores le informaron de que los púnicos se hallaban a unos pocos kilómetros de distancia. El ejército de Aníbal, de 59.000 tropas, superaba con creces al de Cornelio Escipión, de apenas 24.000. Sin embargo, el romano estaba sentado en la ciudad y tenía la ventaja del río Ródano, que desemboca cerca de Marsella y que le separaba de Aníbal, que no tenía manera de cruzarlo. Por lo tanto, mientras el ejército romano permanecía en Marsella, Aníbal desvió a su ejército y marchó 4 días hacia el norte, buscando un buen paso. Montó un campamento y estuvo unos cuantos días construyendo barcas que permitieran a su ejército atravesar el río. Los galos de su orilla, atraídos por el dinero de Aníbal, no dudaban en venderles madera y esquifes, en general, todo lo necesario para ayudar a los cartagineses a prepararse para la expedición fluvial. Recordemos que en ese momento, el ejército púnico contaba con 37 elefantes, a los que no sería fácil embarcar. Sin embargo, a los 3 días de preparativos, Aníbal vio formando en la orilla contraria un gran ejército galo de tribus de la otra ribera. Aníbal sabía que si intentaba cruzar el río en ese momento, el otro ejército lo tendría muy fácil para masacrarlos durante el desembarco. Así que ideó una estrategia brillante, una de las tantas por las que hoy se le recuerda como un gran general. Aníbal envió en secreto a su sobrino Anón, con parte de sus fuerzas de caballería, aún más al norte, donde escondidos construyeron unas barcas y atravesaron el río. Después, sin dejarse ver, volvieron al sur y se escondieron en unas abruptas pendientes. Por su parte, Aníbal siguió normalmente con los preparativos, y a los 5 días comenzó a embarcar a sus tropas ante los ojos atónitos del ejército bárbaro de la otra orilla, que estaba muy seguro de su victoria. Aníbal hizo embarcar a todo su ejército a la vez, y comenzaron a navegar hacia la otra orilla. Al verlo, los galos salieron atropelladamente de su campamento, esperándolos en la otra ribera, preparados para lanzar proyectiles o arrasar a cualquiera que se acercase lo suficiente u osase poner un pie en la tierra. En ese mismo momento, Anón y su caballería salieron de su escondite y cargaron por la espalda a los sorprendidos galos. Además, un pequeño escuadrón de jinetes fue a prender fuego al campamento galo. Desconcertados, los galos intentaron replegarse y contraatacar al pequeño grupo de jinetes que les atacaban. Pero en ese preciso momento, Aníbal ordenó al grueso del ejército desembarcar en la otra orilla. Los galos estaban completamente desorganizados y pronto se encontraron entre 2 ejércitos cartagineses. Una vez que Aníbal y el grueso del ejército habían desembarcado, ni siquiera tenían ventaja numérica o estratégica. Desordenados y sorprendidos, los galos se dieron a la fuga. Aníbal y su ejército habían logrado cruzar el Ródano, esquivando por completo a los romanos. Entretanto, Cornelio Escipión, que acababa de terminar el desembarco del ejército en Masalia, se enteró de que Aníbal cruzaba el río por el norte
y envió un pequeño escuadrón de jinetes para enterarse de sus movimientos. Estas tropas no tardaron en encontrarse con un grupo de la caballería númida de Aníbal, guardando sus flancos, y ambas turmas de caballería entraron en combate. Esta sería la primera, pero no la última vez que los romanos y cartagineses entrarían en combate directo durante la Segunda Guerra Púnica. Fue una pequeña escaramuza entre dos pequeñas escuadras de caballería, pero los romanos empezaron con buen pie y se impusieron a los cartagineses, que se vieron obligados a huir. Esto le permitió a los romanos observar el cruce del río de Aníbal y regresar a Masalia a informar de ello al cónsul. En cuanto Publio Cornelio Escipión recibió las noticias de sus exploradores, hizo marchar a todo su ejército al norte, por la ribera este del río Ródano, dispuesto a enfrentarse a Aníbal. Los cartagineses superaban en número a los romanos, pero estaban seguramente fatigados por las duras marchas y los combates, mientras que las legiones romanas estaban más frescas, puesto que habían llegado en barco. Sin embargo, cuando los romanos llegaron al campamento cartaginés donde Aníbal había cruzado el río, lo encontraron desierto. Aníbal había continuado hacia el norte. Escipión no había previsto tener que perseguir a los cartagineses, y el ejército ni estaba lo suficientemente pertrechado ni tenía las suficientes provisiones como para iniciar una persecución por un terreno desconocido, habitado por unas tribus galas que podían ser hostiles a cualquiera de los dos ejércitos. Sin más remedio, el cónsul volvió con todas sus tropas al sur, a Masalia, y allí tuvo que tomar una decisión que podría decidir toda la suerte romana en la guerra. Sus órdenes habían sido viajar a Hispania para conquistarla y detener a Aníbal. Sin embargo, se encontraba a medio camino y tenía que decidir, o se iba a Hispania o detenía a Aníbal. Por un lado, atacar los territorios hispanos de Cartago supondría cortar los suministros de Aníbal, además de arrebatar una rica región a sus enemigos. Por otro lado, todo parecía indicar que Aníbal se dirigía a Italia. Con las tropas del otro cónsul en Sicilia preparando el desembarco en África, apenas contaban con las 20.000 tropas del pretor Lucio Manlio para defender toda Italia. Finalmente, Publio Cornelio Escipión tomó la decisión de dividirse. Dio parte de su ejército a su hermano mayor, Cneo Cornelio Escipión Calvo, y le ordenó partir a Hispania, mientras que él mismo y el resto del ejército volverían a Italia para preparar la defensa. Cneo Cornelio Escipión, apodado el Calvo, tenía suficiente experiencia militar e incluso había sido cónsul 4 años antes, en el 222 a.C., durante las guerras con los galos. Como legado de su hermano, recibió un total de 20.000 tropas de infantería entre legiones romanas y tropas aliadas, 2.000 caballeros y 60 quinquerremes. Navegó desde Masalia hasta la ciudad griega de Emporión, Ampurias en la actualidad, y enseguida recibió el apoyo de todas las colonias costeras griegas, en particular el de Tarraco, donde estableció su base principal. Cneo Cornelio Escipión Calvo empezó a ganar territorio a las tribus íberas hostiles y no tardó en encontrarse con las 10.000 tropas cartaginesas que Aníbal había dejado para proteger esa región entre el Ebro y los Pirineos. Dado que estaban completamente superados en número, los cartagineses retrocedieron, esperando el apoyo del hermano de Aníbal, Asdrúbal Barca, que marchó hacia el norte con un ejército de un tamaño similar. Entretanto, Aníbal había renunciado a enfrentarse a Publio Cornelio Escipión y se había adentrado aún más al norte de la Galia. Aunque por números era bastante probable que hubiera podido vencer a los romanos, una batalla de tales proporciones habría podido frenarlo durante meses. Los romanos tenían una línea de suministros mucho mejor desde Masalia, y a fin de cuentas, él se hallaba profundamente metido en un territorio probablemente hostil, donde los galos únicamente no lo atacaban por sus sobornos y por el poderío de su ejército. Un paso en falso podría hacer que todos los galos que ahora le dejaban atravesar su territorio cambiasen de bando. Además, por nada del mundo querría pasar el invierno en la Galia. Su plan era llegar a Italia. Además, Aníbal confiaba plenamente en la capacidad de su hermano Asdrúbal de defender Hispania. No le preocupaba dejar un ejército enemigo en su retaguardia. Por eso, Aníbal y su ejército continuaron el curso del Ródano, primero hacia el norte y luego hacia los Alpes. Por el camino llegaron emisarios de las distintas tribus galas de la Galia Cisalpina, a las que Roma había derrotado
y no dudaron en ofrecerle a Aníbal toda la ayuda posible contra los romanos, una vez que Aníbal hubiera cruzado los Alpes. Además, Aníbal resolvió disputas entre algunas tribus que encontró a su paso, poniendo reyes y líderes leales a él, que no dudaron en ofrecerle más provisiones, guías y la ropa adecuada para cruzar las montañas. Por supuesto, algunas tribus también eran hostiles hacia los cartagineses, pero el tamaño del ejército púnico y sus crecientes aliados galos les disuadieron de cualquier ataque. Finalmente, Aníbal llegó a los pies de los Alpes y, para sorpresa de todos los que lo acompañaban, ordenó a sus tropas comenzar el ascenso. Muchos cartagineses nunca habían visto montañas tan altas. De hecho, tanto ellos como los romanos creían que los Alpes ejercerían de muralla natural contra cualquier ejército. ¿Cómo iba a ser posible que un grupo tan numeroso, con limitadas provisiones y al inicio del invierno, lograra cruzar esa cordillera? Sin embargo, con los romanos defendiendo los pasos cercanos a la costa, cruzar los Alpes era la única manera de entrar en Italia. Y recordando su juramento, Aníbal no dudó. Habría de atravesarlos. Y habría que hacerlo deprisa, ya mediados de octubre, y el invierno no tardaría en llegar. De hecho, la mayoría de los pasos comenzaban a estar nevados. El ascenso de los Alpes fue increíblemente duro. Además, las tribus galas hostiles a los púnicos no dudaron en aprovechar su conocimiento del terreno para asaltar a los cartagineses. Pequeños ataques, difíciles de repeler, rápidos y certeros, provocando bajas y retirándose antes de que los desprevenidos cartagineses pudieran reaccionar. Tras 9 penosos días y con muchísimas bajas, Aníbal y el ejército cartaginés llegaron a la cima del paso. Las tropas africanas de la retaguardia contuvieron heroicamente los últimos ataques de los galos centrones, frenando así definitivamente sus ataques. El ejército descansó aquí durante 3 días. Era finales de octubre, y el tiempo nevado, la duración de la campaña, la ferocidad de la lucha y la pérdida de animales minaron la moral de las filas del ejército. Desde sus comienzos en Iberia, las tropas de Aníbal habían estado marchando durante más de 5 meses, y el ejército había reducido mucho su tamaño. Además, la mayoría de los combatientes de Aníbal no estaban acostumbrados al frío extremo de los Altos Alpes, siendo en su mayoría de África o de Iberia. Aníbal reunió a sus hombres, les declaró que el final de su campaña se acercaba y señaló la vista de Italia, mostrando a sus soldados el valle del Po y las llanuras cercanas a él, y les recordó que se les había asegurado la amistad y la ayuda de los galos. Los ataques habían parado, pero los cartagineses estaban lejos de estar a salvo. Rápidamente el tiempo empeoró y el ejército cartaginés apenas podía avanzar. La ladera sur de los Alpes italianos es mucho más escarpada. Cada día, muchos hombres perdían el equilibrio y morían. La nieve se acumulaba y bloqueaba pasos, y Aníbal tuvo que ordenar varios desvíos, perdiéndose varias veces por el camino. Las provisiones escaseaban, y los soldados se veían obligados a comerse a sus mulas y otros animales de carga. Los desanimados hombres apenas tenían fuerzas de abrir el camino para el resto del ejército y para los elefantes. Finalmente, tras 6 penosos días de descenso, los cartagineses llegaron a Italia. De las más de 100.000 tropas con las que Aníbal había partido de Carhadash, solo 26.000 lograron atravesar los Alpes. Milagrosamente, 30 de los 37 elefantes que comenzaron a cruzarlos habían logrado llegar al otro lado. Para sorpresa de los romanos, Aníbal lo había logrado. Un imponente ejército cartaginés se encontraba en Italia, mermado, sí, y fatigado, pero los romanos no estaban preparados para un enemigo llegando directamente desde el norte. El tiempo que los romanos tardarían en reaccionar y reagruparse hacia el interior de Italia sería suficiente para que las tropas de Aníbal descansasen y se reencontrasen con los galos sedientos de venganza. Ahora, Roma estaba en peligro. En el próximo episodio, veremos las primeras batallas entre romanos y cartagineses de la Segunda Guerra Púnica.
que al fin comprenderemos por qué Aníbal fue el nombre que todos los romanos aprendieron a temer.